Musicoterapia en el manejo del dolor de pacientes quemados en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos de la Fundación Santa Fe de Bogotá, por Javier Betancourt y Sofía Monsalve. La musicoterapia se puede definir como el uso de música por un profesional acreditado para lograr objetivos terapéuticos individualizados. Esta se basa en la teoría psicoanalítica, humanística, cognitivo-conductual o de desarrollo. Las técnicas usadas en la musicoterapia pueden ser activas o pasivas. La primera se realiza en un formato grupal en el que los sujetos producen música activamente o tienen un papel activo en la intervención musical. Estas incluyen canto, tocar instrumentos como tambor, discusión grupal de música, entre otras. Mientras que en las pasivas comúnmente involucran a sujetos en una posición de reposo escuchando música. Diferentes evidencias científicas han demostrado que la música actúa como distractor, permitiendo, por ejemplo, disminuir el dolor al distraer a la persona de este. En cuanto al efecto biológico en el comportamiento humano, este se puede observar en el hemisferio derecho del cerebro. También el hemisferio izquierdo juega un papel en los aspectos analíticos de la interpretación cerebral de la música. Además, la percepción auditiva de la música ocurre en el centro auditivo del lóbulo temporal del cerebro, que luego señala el tálamo, el mesencéfalo, la protuberancia, la amígdala, la médula y el hipotálamo. Así, los objetivos del proyecto fueron investigar el efecto de la musicoterapia sobre el dolor de los pacientes quemados de la unidad de cuidados intensivos, mediante el registro y lectura de parámetros fisiológicos, analizar mediante métodos computacionales los distintos registros de variables fisiológicas como el electrocardiograma y el encefalograma para determinar el efecto de la terapia en los pacientes y por último determinar la relación entre la musicoterapia y las diferentes variables fisiológicas. Esta etapa se realizó en colaboración con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y el Grupo de Musicoterapia de la Fundación Santa Fe de Bogotá, dirigido por el Dr. Mark Ettenberger. Los ensayos se realizaron usando la técnica de musicoterapia relajación asistida por música RAM. Esta incluye la escucha de música en vivo combinada con una respiración diafragmática y una relajación guiada con el uso de imaginería. El servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos y el Grupo de Musicoterapia de la Fundación Santa Fe realizaron los protocolos de selección de pacientes quemados, así como las terapias. Se escogieron algunos pacientes de forma aleatorizada y se tomaron las mediciones con el Micromet LTM64 para después hacer un procesamiento de las señales obtenidas. Cabe resaltar que fue en estas dos últimas etapas donde hicimos participación. La toma de mediciones consistió en la medición del electroencefalograma con un montaje 10-20 como se muestra en la figura. Además, el montaje de electrocardiograma se realizó en cada una de las muñecas del paciente y el electromiograma fue de tipo bifásico. Después, el procesamiento de la grabación se realizó hallando la transformada tiempo-frecuencia, como se observa en la figura en donde se visualiza la señal del EEG y la transformada tiempo-frecuencia. Por ejemplo, aquí podemos visualizar spindles que se encuentran en una frecuencia de 12 a 14 Hz. Sin embargo, debido a la coyuntura actual, fue imposible seguir con los ensayos clínicos. Por esto cambiamos el rumbo de nuestro proyecto realizando una revisión sistemática, evaluando los efectos de la musicoterapia en pacientes quemados. Con esto planteamos la pregunta de investigación: ¿cuáles son los efectos de la musicoterapia en pacientes quemados durante diferentes procedimientos? Como estrategia de búsqueda se siguió todos los requerimientos estipulados por el manual de Cochrane para revisiones sistemáticas en intervenciones clínicas. Las bases de datos elegidas fueron PubMed, Medline, PsycInfo, PsycArticles, Scopus, Web of Science y Cochrane. Por otra parte, los criterios de búsqueda se hicieron en base a la combinación de booleanos y términos mesh, siendo los últimos descriptores que se asignan a cada artículo en ciencias de la salud. Este criterio fue el siguiente: Music and Burn Patients. Seguido a esto se estipularon los criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión fueron: ser un ensayo aleatorizado, incluir pacientes quemados o diferentes procesos relacionados a ellos,
y el grupo experimental debe recibir algún tipo de intervención musical, ya sea música en vivo o grabada. En cuanto a los criterios de exclusión, estos fueron: el ensayo combina otro tipo de terapia y los resultados no se reportan por separado, o el idioma es diferente al español o el inglés. Ahora bien, el protocolo definido consistió en dos partes principales. La primera, un escaneo por título. Por ejemplo, como se ve en la imagen, la búsqueda en PubMed arrojó dos resultados. El primero, por el título, se puede ver que es una revisión, por lo cual se excluye, mientras que el segundo parece cumplir con los criterios, por lo cual se descarga y se almacena. Teniendo ya los artículos almacenados, se realizó la tabla de resultados de la búsqueda, haciendo un escaneo por artículo completo. En esta se puso información del artículo y se verificaba si cumplía con cada uno de los criterios de inclusión, además si estaba disponible, para posteriormente obtener los resultados que se ven a continuación. Este diagrama se realizó en base a la metodología Prisma. Se encontraron 123 resultados, 47 de estos se repetían, 9 no incluían musicoterapia, 15 no incluían pacientes quemados, 19 no incluían ni musicoterapia ni pacientes quemados, 7 eran revisiones sistemáticas, 1 incluía otro tipo de terapia, 1 estaba en otro idioma, 6 no estaban disponibles, para un total de 18 artículos resultantes. Una vez obtenidos los 18 artículos finales, se determinaron características como se pueden ver en el siguiente ejemplo. Datos generales del artículo como el año, el título, el autor, el tamaño de la muestra. Información del paciente como la edad y el género, las herramientas de medición usadas, los resultados globales. Datos de la intervención como la técnica, la música, la información de la canción, la duración, la frecuencia, la selección. Datos de la descripción de la intervención y el grupo control. Datos como las variables que se medían, las variables fisiológicas y los resultados relacionados a estas variables fisiológicas. Finalmente, los resultados obtenidos fueron: en 14 de 18 artículos se redujeron los niveles de dolor significativamente en el grupo con musicoterapia. En 7 artículos se redujeron los niveles de ansiedad, en 3 artículos se redujeron los niveles de estrés y en un artículo que realizaba la comparación entre dos tipos de intervención musical se encontró que la intervención con enfoque sensorial fue más eficaz que la intervención por distracción. Además, 10 de 18 artículos midieron variables fisiológicas. 20% de estos concluía que la musicoterapia afectaba a variables fisiológicas como la frecuencia cardíaca y la tensión muscular, mientras que el 80% concluía que la musicoterapia no afecta en variables como la tasa de respiración, la presión sanguínea diastólica o sistólica y la saturación de oxígeno. En conclusión, en base a los resultados de 18 artículos se evidencia que las diferentes formas de intervenciones musicales tienen efectos positivos en los pacientes quemados durante los diferentes procedimientos como alivio del dolor, reducción de los niveles de ansiedad, reducción de los niveles de estrés. Sin embargo, la mayoría de estos mostraron que la musicoterapia no ejerce alguna influencia sobre diferentes variables fisiológicas. Como trabajo futuro planeamos terminar la revisión sistemática para su publicación y en una etapa posterior seguir con los ensayos clínicos en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Queremos expresar nuestros agradecimientos al grupo de musicoterapia de la Fundación Santa Fe dirigido por el Dr. Mark Ettenberger y al asesor de nuestro proyecto, el profesor Mario Valderrama.